Mi nombre es Víctor Luna y hoy estoy con el ingeniero Jesús Mondragón, ingeniero biomédico, buen amigo, creativo, eh, conocedor del mundo, motociclista. Sí, ¿Qué más digo? saxofonista ahora también. Saxofonista. Y yo creo que una leyenda de la ingeniería biomédica. Qué gusto que estés aquí. El tema, productos biomédicos con tecnología mexicana, que ya nos irá platicando Jesús, porque desde luego que él es empresario y emprendedor, desarrollador de tecnología. Pero primero cuéntanos, ¿dónde estabas la semana pasada, Jesús? Pues de paseo. De paseo. De paseo, cada año tengo la oportunidad de acompañar a mi esposa al Congreso Europeo de Cardiología. Y este año fue en München, como dicen los alemanes, o en Múnich, como dicen los españoles. Y siempre es un congreso muy interesante. Congreso Mundial de Cardiología. Europeo, de la Sociedad Congreso Europea. Pero es, sin lugar a dudas, el congreso más grande del mundo en cardiología ahorita, incluso más grande que el mundial, porque el mundial como que está más organizado a las cuestiones, yo diría, medio de salud pública. Y este es un congreso de cardiología, con todas las especialidades, y es impresionante. Un área comercial. Un área comercial brutal, más de 30,000 cardiólogos que lo... 30,000 visitantes. Así Okay. es. De los 5 continentes, y si hubiera marcianos también vendrías. Es una cosa impresionante. Okay. Y obviamente, pues mi interés en términos generales es ir a la exposición comercial a ver qué se está haciendo, Claro. qué se está presentando. Siempre es interesante ver las últimas cosas se están presentando ahí, los últimos productos se están presentando ahí. Y como comentábamos hace un momento, también me llama mucho la atención desde que yo me ha tocado ir por allá, que la sociedad europea tiene ¿cómo le llamaríamos? La delicadeza o el buen gusto o la buena idea de dedicar un grupo de stands a tecnologías emergentes. Y esos stands, si mal no recuerdo, los da gratis si uno justifica que su tecnología es una cosa novedosa, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien tiene una tecnología nueva que vale la pena impulsar y está pensando en comercializarla y en hacer un producto, puede uno solicitar a la sociedad europea lo evalúa y durante 3 años tiene uno un stand gratis en la sociedad europea. Es una cosa fantástica. Fantástica, porque los es que una ayuda hacemos para promoverlo. Claro. Y ahí ya sabes si sirve o no sirve, o si tienes que cambiar la presentación o qué sé yo, pero es una cosa maravillosa que yo no he visto reproducida en otros lados. Es un foro mundial abierto. Que se ve sensacional. Lo que significa que el mundo está abierto ahorita a la innovación, a la tecnología, a las ideas, ¿no? Así es. Exactamente. Jesús, en las pasadas sesiones platicamos sobre la maduración tecnológica, sobre este proceso que tienen que seguir todos los productos, desde que es una idea hasta que ya es un producto comercial. Y te invito porque ¿durante cuántos años has estado desarrollando? 40 años. Pues casi. Yo empecé estos negocios por ahí del 85 más o menos, 84, 85. Y te invito porque desde entonces yo sé que tú has estado desarrollando tecnologías, Así es. innovando, proponiendo. ¿En dónde empezó esto? Bueno, mira, soy ingeniero biomédico, egresado de la UAM Iztapalapa. Primera generación. De la segunda generación. La primera empezó en septiembre del 74 y la segunda, a la que pertenezco, empezamos en abril del 75, pero finalmente prácticamente hicimos la carrera juntos. Fue una generación prácticamente las dos primeras. Y tuve la fortuna de hacer el servicio social en el Instituto de Cardiología.
donde en aquel, el Instituto Nacional de Cardiología, donde en aquel entonces se formó lo que fue la primera unidad de informática en México, en un hospital, y si no estoy equivocado, fue la primera también en América Latina, si mal no recuerdo. Empezaban las computadoras, las PCs. No, olvídate. PDP-11. Eran dos computadoras PDP-1134, poderosísimas. Tenían 64 kilopalabras de memoria. 64 kilobytes era mucho. Sí, no, kilopalabras. Kilopalabras. 128 kilobytes. 128. Lo cual era una cosa eran brutal, era una cosa bárbara. 128 kilobytes. Kilobytes, exactamente. Muy bien. Lo cual era una cosa bárbara en aquel entonces. Y esa unidad informática, el que la formó, un maestro queridísimo, el doctor Carlos García Moreira, se fundó dualmente, lo cual fue también una idea que a mí me parece genial. Eran dos computadoras gemelas, excepto por algunos periféricos, una dedicada a la cuestión administrativa y una dedicada a la cuestión científica. Entonces la administrativa tenía un poquito más de memoria en disco y cinta, etcétera. Y la que nosotros llamamos la científica tenía convertidores analógico digitales y digital analógico y un procesador numérico, etcétera, etcétera. Entonces, en esa unidad al mismo tiempo se atendía la contabilidad, el censo hospitalario, que en aquel entonces era una cosa notable, pues. En las mañanas salía con la impresora todas las camas, quién las estaba ocupando en cada momento. Y por otro lado hacíamos desarrollo de tecnología. En aquel entonces se empezaron a hacer las mediciones numéricas, por ejemplo, de la fracción de expulsión en los estudios de hemodinamia, que antes se hacían recortando con papel y pesando el papel para sacar la fracción de expulsión. Pero ustedes ya hacían procesamiento de señales. Ya lo hacíamos, se hacía con una pluma y se dibujaba el perfil y entonces se hacía una reconstrucción tridimensional y se sacaba la fracción de expulsión por áreas. Entonces las integrales empezaron a tener sentido. Claro. Y entonces hacíamos la unidad originalmente, el maestro Ignacio Chávez la fundó con la idea de hacer un sistema de diagnóstico electrocardiográfico computarizado. Porque empezaste haciendo análisis del electrocardiograma. Entonces hicimos un programa que se llamaba CESICME, Sistema de Electrocardiografía Computarizada para el Instituto de Cardiología de México, que hacía el diagnóstico y ahí nos veías todos los días con las luminarias de aquel entonces, el doctor Visteni, el doctor Midrano, el doctor De Micheli, sentados con ellos, atendiendo a los pacientes y revisando el electrocardiograma y viendo, ellos nos decían, bueno, este es una hipertrofia ventricular porque en B5 y B6 R es mayor que tanto y S es menor que tanto y bla, bla, bla. Ellos interpretaron y tú automatizabas. Y nosotros estábamos, oiga, ¿y esto por qué, doctor? Bueno, es que mira, esto es así, esto es hipocalemia y esto bla, 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 y cómo se sabe esto, y ahí estábamos nosotros tomando notas y haciendo los algoritmos para hacer el diagnóstico de todo aquello. Finalmente se hizo un programa, ese programa ganó premios y cosas así, ya sabes, en la parte académica. Desafortunadamente ya no se siguió adelante porque se tuvieron otros proyectos más. Y seguimos haciendo, yo estuve ahí en el instituto como unos 10, 15 años más o menos, y hicimos proyectos en electrocardiografía, en hemodinamia. En hemodinamia también se hizo la medición completa, ese programa lo hizo mi esposa, por cierto, la medición de todos los accidentes en las curvas de presión hemodinamia, la máxima derivada de la presión, en fin, velocidades de contracción, todo. Esta clásica gráfica que está en los libros de fisiología. Exactamente, de la presión y que si
el llenado diastólico, Claro. y todo ese rollo, todo se hacía automatizado con una computadora Apple II. De 128K. Esa no, esa tenía 64. 64. Y ya era y con los floppy disk aquellos. Ajá. Que aquello en aquel entonces sorprendió mucho incluso a las gentes de, en aquel entonces creo que era Honeywell, los que hacían los polígrafos, que les sorprendió que su polígrafo computarizado que tenían ellos costaba una millonada. Claro. Y que nosotros lo hubiéramos resuelto con una Y ahora computadora de, Apple II sí, de unos cuantos resuelto, pesos. claro. Y y hicimos también mucho en imágenes, hicimos un digitalizador de imágenes para hemodinamia, para la fluoroscopía de hemodinamia. En aquel entonces se puso lo de la sustracción digital, entonces hicimos un equipo para sustracción digital de imágenes. En hemodinamia hicimos un sistema también para medicina nuclear, que en aquel entonces todavía se hacía la medicina nuclear con Polaroid. No sé si se pueden imaginar, pero las Polaroid eran esas cámaras que uno sacaba y destapaba y aparecía la imagen. Revelarlo, ¿verdad? Exactamente. Se autorrevelaba, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien, por ejemplo, el procesamiento de un estudio de riñón, en donde se tenían era un osciloscopio lo que daba los destellos de luz, y entonces se preparaba uno, y entonces se hacía la inyección y se empezaban a sacar con reloj, ya, primero eran los primeros segundos y luego era cada minuto, y entonces ya veías cómo pasaba el medio radioactivo por los riñones, la parte sanguínea, y luego cómo se convertía en los riñones en orina, y nosotros hicimos un sistema computarizado con una PDP armada de una compañía que creo que ahora ya volvió a existir, que era HeatKit. Ok, no sé. HeatKit era una que vendía cosas para armar en electrónica. Y entonces podías, claro, esta tienda electrónica, claro. HeatKit. Estoy pensando en una tienda de equipo médico, en una marca. Claro, HeatKit, era claro. HeatKit. Sí. Y te vendía hasta una PDP-11 y compramos una P1104, creo que era aquella. PDP-11 es otra palabra que no me acordaba, pero ahorita que te vi, me vino. Claro. Pero todo esto se hizo en el instituto. Que se hizo en el instituto y que es programación. No, eran hardware, software y underware. Pero te preparó para la electrónica actual, que todo sigue siendo programación. Claro. Antes estaba separada, ahora está integrada. De hecho, yo al mismo tiempo, ya sabes que eran las épocas heroicas, bueno, siguen siendo heroicas. Siguen siendo. Entonces yo también daba clases en la UAM. Y yo empecé, en aquel entonces empezó con la programación de microprocesadores, y yo pasé a dar programación orientada a objetos en aquel entonces. Porque yo veía que sí, por un lado estaba la parte de microprocesadores, que era muy importante y había que saberla de memoria. Digo, hubo una época en que en el instituto programábamos con el 6800, con el 6502. 6502 era el de Apple. Y el de Motorola era el 6800, que era muy similar al 6502. Era un procesador muy bonito, muy simple. Y el Z80 famoso. Y el Z80 que luego pasó a ser lo de Intel y toda la historia. Pero llegó un momento en que, o sea, llegábamos a programar en hexadecimal. Yo todavía me acuerdo. No, deja el ensamblador. Hexadecimal. O sea, había un momento en que las instrucciones no eran tantas. Entonces ya sabías que mover del registro A al B era F4. Y del B a A era F5. Entonces ya había ocasiones en que programabas directamente F4, C2, F3, Claro. Pero al mismo tiempo se veía venir todo esto de la programación orientada a objetos, ya la programación
más avanzada. Nosotros trabajábamos mucho en la PDP con el Fortran. Fortran. Todo lo hicimos con Fortran, pero ya cuando se empezó a trabajar en Apple, pasamos a Pascal. Y a la fecha yo sigo programando Pascal. Sigue siendo mi programa Pascal, ¿sí? mi programa de elección, pues. Okay. Porque es sumamente estructurado. El C tiene sus ventajas y es maravilloso, lo que tú quieras. Pero el Pascal yo lo he encontrado y lo sigo usando. Cuando necesito programar en C, programa en C, en fin, pero mi lenguaje de gusto es el Pascal. Pascal. Y entonces te digo, en la UAM empecé a dar ya la materia de programación orientada a objetos de programación avanzada. Y así siguieron las cosas. ¿Y en qué momento apareció el primer producto o prototipo? Fíjate que había la necesidad de convertir señales, de hacer conversión analógico-digital para meter las cosas a la computadora. Y en aquel entonces era prácticamente imposible conseguirlo. Para Apple se vendieron algunos convertidores, pero la Apple fue una computadora de transición, pues porque sí funcionaba, pero era demasiado chiquita. Y cuando salió la IBM PC, se abrieron las cosas. Y entonces yo hice una cosa que tú conociste muy bien, que fue el primer producto que yo hice, todavía trabajando en el instituto como una cosa extra, que fue un convertidor analógico digital de 10 bits. Sí, que yo usé durante tus aspectos. Nos conocemos hace tiempo y yo también estaba en investigación. Entonces ese fue el primer producto, digamos, que yo hice. Y de ese se vendió muy bien para IBM PC. Entonces ese fue el primer producto. Ese fue el primer producto. Todavía muy de yo nada más. Pero funcionaba muy bien. Sí, no. Yo lo usé muchos años. Bueno, déjame decirte una cosa. Hace 2 semanas, antes de irme al Congreso, hace 2 semanas, me llamó un cliente que tengo desde hace muchos años. Oye, ingeniero, es que fíjate que ya necesita mantenimiento el equipo, que no sé qué. Entonces voy a ver el equipo. Y los 2 equipos que tiene son equipos con el convertidor. De esa generación. De 1990 y tantos. Sí. Y está funcionando perfecto. Y con él hace pruebas de esfuerzo y todo lo demás. Está funcionando. Lo que pasa es que ya no hay computadoras que acepten la tarjeta. Claro, ya no. Entonces, aquello está pendiendo de un hilo de que la computadora un día diga. Sí, porque la tecnología era de esa época. Claro. No ahora, ¿no? Pero los equipos están funcionando y funcionan perfecto. Es increíble, pero así está. Porque has logrado una electrónica muy estable. Sí, yo creo que eso es parte de, ¿cómo le diríamos? De la necesidad que había en aquel entonces. Los primeros convertidores que yo compré ahí, y los segundos y los terceros, yo los traía de contrabando, pues, porque no había importación en aquel entonces. Entonces, mi esposa, su hermano vivía en Houston o en Miami, no en Houston, creo. Entonces, cuando iba a visitarlo, yo pedía... ¿Iba a HitKit? Sí, no, esto era directo de Analog Devices, entonces yo los pedía a Analog Devices y se los mandaban a mi cuñado a Houston y entonces ya Araceli se los traía en la bolsa porque no se podía importar. Eran las épocas aquellas. Entonces, yo aprendí a diseñar con esas restricciones de hacer todo de manera que durara mucho y que no requiriera lo mínimo de cosas sofisticadas, vamos a decir. O sea, convertidor lo usaba porque no había otra forma de hacerlo prácticamente, pero todo lo demás eran circuitos que tú podrías, y hoy mismo todavía lo puedes hacer para mis cosas, ir a República del Salvador y comprarlos ahí. Exacto. O sea, no hay ninguna cosa ahí rara que tengas un conector o sea, un diseño especial, nada. Todo es con tecnología. Todo es con tecnología lo más estándar posible, excepto lo que es estrictamente necesario que sea para que el producto
sea bueno, pues. Tú Entonces, así duran años. Tú tienes una frase que me la has dicho varias veces y que me llama la atención. Al final dices que tú solamente copias el libro, Yo digo que sí. en el sentido en que es un diseño clásico. Yo digo que sí, son diseños clásicos, porque luego me dicen, oye, es que qué barbaridad. Pues no, o sea, eso está en el libro, está en el Webster y está. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que probarlo y probarlo y probarlo y probarlo y después venderlo y esperar a que te mienten la progenitora si no funciona. Claro. ¿Qué sucede? O sea, ¿Qué puede suceder? sí, entonces, Que falle. y te enfrentas a las cosas. Yo usaba mucho esa frase de cuando instalaba un equipo, cuando eran, digamos, más personales las relaciones, y le decía, oye, espero que me llames la semana que entra para mentármelo. Y entonces me decía el doctor, oye, ingeniero, no, ¿cómo cree? Sí, le digo, es que mira, si no hablas para decirme de cosas, son dos razones. O porque eres un genio extraordinario, cosa que no eres, o porque no lo usas. Porque no lo usas y entonces... Si lo usas, entonces te vas a encontrar con algún detalle, se te va a olvidar alguna cosa y me vas a hablar para preguntar. Y el otro está, creo que ya no tanto en estos días, pero en aquel entonces sí era mucho más fuerte, el malinchismo. Yo recuerdo mucho un comentario de un médico que me dijo, mire ingeniero, me estoy arriesgando, dice, pero le voy a platicar una cosa. Dice, una vez yo compré uno de estos equipos sofisticados, no recuerdo ahorita la marca X. Dice, y un día en la mañana llegué al consultorio y no jaló. Y dice, lo primero que dije fue, qué barbaridad. No soy un bruto, realmente ya no estoy listo para estas tecnologías modernas. Dice, y entonces el idiota, el chafa, no era el equipo, sino era yo. Porque el equipo era alemán, japonés. Tenía que trabajar. Tenía que trabajar. Claro. Si no trabajaba, el idiota era yo. Dice, y en cambio, con el suyo, si el equipo falla, el problema es suyo, el problema es del equipo. Pues, ¿quién me lo manda por comprar un equipo mexicano? Ándale. Y eso todavía sucede. O sea, ya no tanto, sí, pero todavía sucede. Cuando tú compras un equipo mexicano y falla, dices, ¿quién me lo manda? Por tarugo. Por mexicano, ¿verdad? Sí, hubiera comprado un Hewlett Packard, o sea, una marca reconocida. Claro, después de que ya tienen, como te digo, estos equipos que tienen funcionando 20, 30 años sin parar, ya la gente dice, oye, ingeniero, yo le compro porque lo suyo jala y va a jalar y tengo el respaldo de que siempre va a funcionar. Pero siempre hay ese detalle, ¿no? Ese handicap, vamos a decir. Entonces el electro que yo uso en la parte de investigación, o he tenido suerte, o es bueno, porque yo lo llevo usando 8 años, viaja por toda la República, trabaja todos los días. Y siguen jalando los controles. Y tu equipo sigue... No, y luego me llaman y les digo, oye, desgraciado, ya no vuelvo a hacer mis equipos así. No me llamas ni para saludarme. Sí, claro. O sea, después de años me habla la gente. Te digo, este doctor me habla porque su computadora ya está dando las últimas, no porque el equipo falle. Sino porque 386 ya... mejor. Sí, con Windows Millennium. O Windows 98. Ya no Jesús, ¿cuándo apareció el primer electro? Ya como un producto comercial. Como en el 90 más o menos. Muy bien. Después de 15 años de desarrollo, aprendizaje, claro. Ir y venir, ¿no? Claro. Porque si entraste en el... Sí, 74, yo estuve en el instituto hasta el error del 93 más o menos. Entonces, porque saliste de la universidad en el 78, 79. 79. Entonces, para el 90 ya van 12, 13 años de andar en el instituto. En el instituto y probando una forma y otra. Y en el 90 ya tienes un producto. Así es. Sí, de hecho... ¿Un prototipo o un producto comercial?
es que en realidad empecé, si mal no recuerdo, con una cuestión de medicina nuclear, más que en el electro. Yo habíamos presentado lo de medicina nuclear en varios congresos de medicina nuclear y y un día llegó una persona y me dice, oiga, yo quiero uno igual a ese. Uno igualito. Eso es lo que te quiero preguntar. Cuéntanos la aventura de producción. Bueno, la aventura de producción es... Ya nos hablaste de que algunos componentes no se conseguían en México, pero la producción, producción es una aventura, ¿no? Claro, y es que lo primero que tienes que tener son proveedores. Proveedores, claro. Y ese es el problema probablemente más grave que se pueda tener. Que tengas proveedores confiables, buenos, y que te respondan. Que cumplan con tus especificaciones. Claro, claro. Y yo te diría que cumplan. Tuvimos al principio, por ejemplo, las cajas de los electros, las eran de plástico, pues. Pero alguna vez vimos a estas gentes que hacen cocinas, y hay unos productos que se llaman Corian, que es una especie de mármol sintético, y unas cubiertas de metal preciosas. Entonces nos contactaron con estas gentes y fuimos y nos hicieron unas cajas que eran preciosas, preciosas cajas. Este doctor, por cierto, tiene una de ellas, ¿no? Y tiene 20 y tantos años de golpes y trancazos y la caja está perfecta y está bonita y está... Hijo, mano, pero no sabes cómo la sufrimos. Porque este cuate las hacía cuando le daba la gana. Ok. Entonces, ya déjate muy de... bonita, pero el proveedor no tenía... Pero el proveedor no respondía. La calidad. Exacto. Y entonces, y luego en aquel entonces todo era importado, porque ya cuando lo vas a hacer bien, pues tenías que importar los chips y todo lo demás. Y te encuentras con que las aduanas era un relajo. Sí, claro. Entonces, primero tienes que tener bien tu proveedor y estar previendo, y otra vez te digo, previendo los imprevisibles. Y después, bueno, mis productos no son de un mercado muy amplio. Entonces... pero sí de una tecnología particular. Totalmente. Y yo creo que... hay una transición ahí entre circuitos de un tipo y de otro tipo. Tú ya estás en tecnología de... Claro, de superficie. Claro. Y eso me costó muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque si tú haces, qué sé yo, alarmas, que piensas vender miles, o foquitos que prenden, o lamparitas, o cosas para discotecas, o lo que sea, pues tú puedes planear tu producción en miles. Yo no produzco miles, no hay miles de electrocardiógrafos, la gente no compra por miles. Vende, ¿no? Claro. Entonces tú tienes que planear tus cosas de manera que no tengas que ir a China y gastarte $20,000 en un viaje a China para conseguir un productor y hacer unas carreras de 1,000 o 2,000. Como cuando pensamos hacer las cajas de plástico, los frentes de plástico, que nos decían, ok, sí, yo le hago, tenemos algún molde que podemos modificar el molde y lo hacemos. Pero ¿cuántos miles de frentes quiere? No, pues unos 500. No, eso ni para parar la máquina. Y si estuviéramos en un sueño, ¿qué necesitas para vender miles de electrocardiógrafos? Irme al Congreso Europeo. Ok. Ahí sí. Y poner un stand ahí. Pero primero hay que hacerlos. Claro, claro, claro. O sea, tienes un balance de capital y de producción, pues. O sea, si en algún momento, que probablemente en este proyecto que estoy haciendo, probablemente se haga, entonces sí, bueno, vamos a hacer 1,000 o 2,000 o 5,000. Platicábamos en las sesiones pasadas que desde luego que esta idea del investigador solo en el sótano
pensando en algo, esa idea ya no existe. Hoy, desde el principio de alguna idea, está la gente de mercadotecnia, la de ventas, la de producción, están todos estos. Sí. Entonces, tu producto se podría pensar o está ya en Yo pienso en que, este punto. yo pienso que sí. Ajá. Ya ahorita manejamos la parte de mercadotecnia y la parte de producción y ya de una manera más amplia. Pero no es un mercado tan Sin grande. embargo, no es un mercado No hay. muy grande. O sea, El que tengas todo el conocimiento y la estrategia no quiere decir que el mercado crece. claro, claro. Ujú. A menos que tú inventes un mercado, que es parte de los proyectos que tenemos nosotros. Acabas de decir una palabra clave, inventar un mercado. Claro, Eso es inteligente, eso es creativo, eso es tienes que visionario. inventar un producto que aparte de no existir, tenga una función Ujú. que a nadie se le ha ocurrido, Claro. de alguna manera. Entonces eso te inventa el mercado, es como el iPhone. Ujú. O sea, y eso lo decía Steve Jobs, que no es tanto de mi devoción, pero lo que tú quieras, ¿no? Ajá. O sea, la gente no sabe lo que quiere Ok. hasta cierto punto. O sea, tú tienes que venderles algo que ellos no conocen. Claro. O sea, el del Amazonas, pues no conoce los helados. Entonces Sí. tienes que darle un producto Ujú. nuevo y al tipo le van a encantar los Pues helados, sí. seguramente. Porque en este concepto de inventar un mercado, tú sabes que yo desde hace tiempo estoy trabajando en algunas investigaciones y yo te diría, vamos a venderle electrocardiógrafos a los psicólogos, Claro, porque yo digo que serían muy útiles ahí, claro. pero tenemos que desarrollar Tienes todo que eso. desarrollar ya no un electrocardiógrafo, No, sino un chufurulo la aplicación de la que exacto, electrocardiografía en psicología. claro, que le dé al psicólogo Ujú. un valor agregado y a un precio que sea asequible a él. O sea, a lo mejor el psicólogo no necesita 12 canales de electrocardiografía. No. A lo mejor nada más necesita un foquito que prenda. O a lo Ujú. mejor necesita un registro de otro tipo, sin PES y TES, sino Ujú. puros QRS. Y a Ujú. lo mejor la forma de onda del QRS es lo que Claro. importa, o Ujú. qué sé yo. O sea, entonces tú te inventas algo en una necesidad que tú ves, Ujú. que tú piensas que existe, y eso es lo que tratas de hacer. Ese es otro proyecto, ¿no? Esa es Claro. otra investigación completa, Ahora, lo que decías del sirope a la loca, yo creo que eso nunca se va a acabar. ¿no? Yo creo que no. Tú eres un Ciro Pera loca. Probablemente, pero yo creo que es el sirope a la loca el que genera. Ujú. Claro, las circunstancias son diferentes, pero si tú te das cuenta, vivimos en la época del sirope a la loca. O sea, Puede realmente ser. no vivimos en la época de las grandes empresas. Ujú. Todas estas redes sociales, etcétera, etcétera, Ok. los han hecho ciros peralocas. Sí, claro. Definitivamente. O Tienes sea, toda la son razón. tipos que los han hecho Ajá. ya olvídate del garage, en el dormitorio de su universidad. El caso de este Zuckerberg es así, pues. Sí, 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 así El tipo es. está metido y se le ocurre una cosa Ujú. y lo mismo Jobs y todos ellos. Tú me dirías, es de hace 30 años no, la situación es la misma. Y hoy en día se siguen haciendo Instagrams y cosas de esas que después valen millones de dólares. Pero el tipo que las hace Pero es estás el tipo pensando que en una está sentado. persona, tienes toda la Sí, o razón. sea, el tipo está sentado ahí y está haciendo sus cosas. Claro, ya que empieza a crecer, entonces el que tiene visión, el que tiene inteligencia, Ujú. contacta con el mercadólogo, contacta con el de Ujú. producción, o al revés, cosa que aquí no sucede. Desafortunadamente, eso no existe lo que los gringos les llaman el venture capital. Exacto. O sea, no existe la gente que ande buscando ahí algún loco, a ver, Ujú. ese loco que está haciendo. A ver, Y yo invierto ahí. sí, oye, esa es buena idea. A ver, muchachito, Ajá. vente para acá. Y tú también estás desarrollando otra área que creo que ahora es muy atractiva, que es la cuestión imagen, Sí, porque ahora todo es imagen, todo es multimedia y
tú también tienes productos en esta Claro. parte de... Sí, pues te digo, de hecho empecé con imágenes. O sea, si ponemos el primer producto fue señales, el convertidor, y el segundo fue imágenes de medicina nuclear. Ok. Electro es como que la suma. Y electro es como que la suma de las dos, O exactamente. circunstancial. Así es. Sí, lo de imágenes ahorita es una parte muy importante, muy, muy importante. Porque todo se está haciendo imagen ahorita. Claro. Y yo empecé, pues, con la cuestión esta de redes, que realmente es increíble que hoy en día se use tan poco en los hospitales. O sea, Claro. si tú vas al Ángeles, seguramente Ángeles tiene su red y lo que tú quieras. Pero los hospitales pequeños les da susto tener una red de imágenes. Aisladas. Tienen sus computadoras y ya compraron su CR para digitalizar imágenes y lo tienen en un cuartito cerrado con llave y les da miedo porque ha sucedido lo que siempre sucede. Está manejado, el producto que tienes es ahora sí como los coches, nada más hay Rolls Royce y BMW y Mercedes-Benz. Y entonces alguien dice, oiga, es que necesito transportarse. Aquí tenemos el Rolls Royce Silver Shadow. Ajá. ¿Cuánto cuesta? No, lo que cuesta $, Claro. Y entonces la gente dice, no, pues sigo con mi bicicleta. Exacto. Y ese es un mercado que ahorita se está desarrollando y que desafortunadamente no hay demasiados profesionales en el... hay mucho vival todavía que está vendiendo a lo loco y es un mercado que se está desarrollando y se va a desarrollar. Y hay otros mercados que existen, el mercado de la interconectividad entre los dispositivos médicos, que ya existe y debiera existir. Que existe y que sigue siendo fascinación para el biomédico. Claro. Que en México no logramos tanto todavía esto, ¿verdad? Ni aquí ni allá, o sea, todavía eso es cosa del fabricante. O sea, si tú compras Siemens, entonces Siemens te dice, ok, tú quieres que tu monitor le diga a tu médico cómo estuvo el resumen de las presiones arteriales, yo te lo pongo. Tiene que ser ¿Cuánto Siemens. te cuesta? 70 y tantos, $1,000. Claro. Y oiga, pero es que fíjese que yo tengo en ese otro cuarto un General Electric. No se puede. Meine Gott, dirían los alemanes. No. Muy bien. Entonces, todas esas cosas, es que, como yo lo veo, desafortunadamente, hemos seguido una línea vamos a decirle, de aprovechamiento. Lo que parece ser que es la moda es aprovechar las cosas. Y en eso yo sí soy un poquito crítico de la parte esta de lo que se está haciendo con la ingeniería biomédica. Yo creo que se está haciendo demasiado poco en cuanto a hacer. Y se está haciendo demasiado mucho en cuanto a leer. Todo esto de qué organización de los equipos y todo lo demás, todo eso es importante. Yo estoy de acuerdo. Pero terminamos siendo, como siempre, importadores de todo. Y no tenemos la más pálida idea de lo que está sucediendo. Ahora ya ni siquiera se hace mantenimiento de los equipos. Solamente se maneja la subrogación. Entonces ya los departamentos de ingeniería biomédica llegan, oiga, fíjese que no jala mi celular. A ver. Ok. Esta es una opinión que habrá que analizar. No prende. A ver. No, pues llámale a Samsung. Al cabo tenemos el contrato. Poco ser, mucho leer. Sí. Somos más administradores que... Somos más administradores. Y está bien, o sea, yo creo que hay que administrar, sí es cierto. Pero no perder el espíritu de ingeniería. Así es. O sea, yo todavía me divierto mucho y justamente ahora, en estos días,
estoy empezando con otro proyecto. Es más, muchas de las cosas que han sucedido también han sido por proyectos pagados. Alguien llega y te dice, oye, fíjate que yo tengo necesidad de conectar esto con esto, o de hacer que esto haga esto. ¿Tú lo puedes hacer? A ver. Sí. Y eso es ingeniería. Eso es ingeniería, es un proyecto eventual, es un proyecto único. Es un proyecto único. Pero es ingeniería. Sí, pero, o sea, lo que yo hice de imágenes fue por eso. Así empezó. Había que resolver un problema. Y yo creo que eso es lo más, yo te diría, si algo, ¿cómo te diría? Si yo pudiera definirme un poquito, yo lo que me gusta es resolver problemas. Aquí podríamos dividir, una cosa es ingeniería y otra cosa es producción. Claro. Tú tienes una producción. Hay una línea de producción. Te gusta mucho la ingeniería, pero te divierte la ingeniería. Claro, pero es que la ingeniería es lo que me da las innovaciones de la producción. Ok. Un sistema de interconexión de un lado a otro que parece un proyecto perfectamente aislado, de que hay que hacer conectar esto con esto, o hacer que esto haga esto, o hacer que esto lo mande para allá y que lo reciba por acá. El proceso que hay en el camino de resolver ese problema te da al mismo tiempo un montón de soluciones. Entonces ese proyecto va a servir para que mi producto, que ya tiene una línea de producción, se le pueda agregar una mejora más. Muy bien. Que a lo mejor ahorita no se ve. Mis productos han tenido siempre, casi siempre, esa característica, pues que hacen cosas que a la gente le importa un comino. El asunto de la transmisión por red inalámbrica de mis electros actuales, que a la gente le importaba un comino, ¿no? O sea, sí, hay inalámbrico, pues sí. Sí, nada más que eso ahora te permite que tú puedas ponerle a tu paciente el aparato y tu paciente pueda ir corriendo por el jardín de su casa o jugando golf y tú lo puedas estar monitorizando en el cine o en el Congreso Europeo de Cardiología y estarlo viendo y estar viendo su electrocardiograma. Y eso surge de un proyecto puntual de hace algunos años en que aprendimos como empresa a hacer ciertas cosas y ahí están, se documentan, se anotan y ahí están. Me gustó mucho esto de que la ingeniería es el primer camino y el segundo la producción. Claro. La ingeniería, el aprender a resolver, es lo que permite que tu producto tenga mejoras. Claro. Muy buena idea. Claro, porque así funciona, pues. Muy bien. Paula, ¿tenemos algunas preguntas de las personas que nos están escuchando? Todavía no. Solamente comentaba el ingeniero Jorge Gabriel García, que está también en línea Webex, que está totalmente de acuerdo con Jesús, ¿no? Sobre lo que se decía anteriormente. Muy bien. Muy buen amigo. Por eso digo que Jesús es una leyenda, es un gran conocimiento, es una gran experiencia, que ahora estoy concluyendo que no nada más de producción, sino de ingeniería, y quizá ingeniería sea la parte más importante. Yo creo que sí, yo creo que no debemos de dejar de ser ingenieros. Para mí eso es esencial. Tenemos incluso como país, tendríamos que ser más ingenieros. No dejar de trabajar, no perder el empleo, pero ser ingenieros. Ser ingenieros, porque finalmente eso es lo que te hace. ¿Qué es lo que están haciendo los chinos? ¿Qué es lo que han hecho los alemanes ahora que regreso de estos? Los tipos son ingenieros. Resuelven problemas. Los tipos son eso, son gentes que resuelven cosas, que a veces lo hacen a la mala, porque llegas con los alemanes y dices, pero ¿cómo estos tipos tan buenos, tan bonitos, tan lindos, tan inteligentes, tan amables, son capaces de hacer cosas tan terribles? Sí, pero es un pueblo que hace cosas, que hace desde hacer cerveza hasta hacer máquinas, trenes, aviones, etcétera, etcétera. Es un pueblo que hace. Y la historia de esos pueblos que hacen son los pueblos que crecen.
O sea, Japón no es famoso por su administración. No, Japón es famoso por lo que hace. porque Y lo ha mismo logrado es hacer China. productos, ¿no? Así es. China también. Y los gringos, ¿por qué? Porque hacen cosas. Ujú, Porque la industria americana ujú, se ha impuesto. Y ahora los gringos hacen cosas, hacen software y hacen redes sociales y hacen cosas. Hacen. ujú. Claro, hay quienes administran, hay los comerciantes. Está bien. Yo prefiero un país de ingenieros, un país que hace cosas, más que administre cosas, más que junte cosas, más que ordene cosas. Está bien. Hay que hacer. Y es la propuesta que hay ahora, por eso tanto interés en la innovación, ¿no? En hacer cosas. Sí, 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 yo creo que es esencial. Tenemos que pasar este bache de prototipos escolares a línea de producción. Claro, es que Eso es, pero... yo creo, y eso a mí me enseñó mucho. Yo estuve muchos años en el instituto y estuve muchos años en la universidad. Y yo, a lo mejor es presuntuoso, yo no lo veo desde ese punto de vista, sino yo trato de hacerlo como una cuestión de vida. Cuando estuvimos en el instituto, el grupo que estuvimos en el instituto, que era un grupo muy, muy bueno, yo llegué a la conclusión de que realmente no hay cosa que no se pueda hacer. Si en aquel entonces a ese grupo nos hubieran puesto a hacer un tomógrafo o una nave espacial, lo hubiéramos hecho, tarde que temprano. O sea, le buscas y le haces y le estudias y le chambeas y te desvelas y lo haces. O sea, no hay cosa que no puedas hacer. Realmente. ¿Te va a costar trabajo? Sí, te va a costar trabajo. Pero sí lo puedes hacer. Claro, requerirás juntar más gente, requerirás hacer un equipo más. Lo que se necesita. Pero lo puedes hacer. Y yo siento que en muchos casos a lo que hemos llegado a la conclusión es de que no. Como que no vale la pena. Como que no vale la pena. Como que se va a complicar y ya no queremos. Claro. Y la otra situación es que hacer un prototipo, que es eso, cualquiera lo hace. O sea que tantas veces, yo recuerdo mucho una ocasión que había un congreso muy importante, no me acuerdo ahorita de qué, pero nosotros íbamos a presentar un sistema, algo de imágenes, una cosa así. Y nos pasamos como 2 semanas sin dormir, enloquecidos. Y total, ahí estábamos encerrados y haz de cuenta que el receso era a las 12 del día y de ahí el director iba a llevar a sus cuates internacionales a ver el chunche. Y te lo juro, y así fue. Y mis compañeros, si los encontraste, dirían lo mismo. No jalaba. No funcionaba. Durante 2 semanas no funcionó. No funcionaba. Y ahí estábamos, no jale. Bueno. Y dieron las 12 del día y no jalaba. Y estábamos ahí encerrados en la oficina y de repente, sí, soy yo. En ese momento alguien puso el cable en el lugar correcto. Se prendió la pantalla. Pasó el señor director. Aquí estamos diseñando este aparato de imágenes que nos va a servir para hacer la fracción de expulsión de la quién sabe qué, etcétera, etcétera. Todos nosotros así con la rata. Los más sorprendidos, ustedes, ¿verdad? Así es. Y ya se salió el señor director y todos dijimos. Y bueno, a lo que voy es que hacer un prototipo lo haces. Y en circunstancias de estas heroicas lo haces y funciona por obra y magia del Espíritu Santo. El problema está no en hacer el prototipo. Sí, claro. El mundo, como dicen, está lleno de ideas. El problema no es hacer el prototipo, sino hacer que ese prototipo funcione la siguiente vez que lo prendas. Funcione 100 veces que lo prendas. Que funcione la próxima vez que lo prendas. Claro. Frase célebre. Que eso se lo entregues a alguien que tú no conoces y sobre el cual no tienes control. Porque acá cuando tú lo presentas, tú sabes que le haces así 3 veces. Tú sabes el truco. Exacto.
Entonces, ese tipo no sabe ningún truco, ni le puedes enseñar ningún, porque el tipo no es tecnólogo, el tipo es médico. Entonces, al tipo le debe de prender cuando llega a casa y lo prende. Le debe de funcionar. Debe de funcionar como debe de funcionar. Y debe de ser suficientemente fácil de utilizar para que esta persona, que no sabe de transistores, que no sabe de circuitos impresos, ni de voltajes, ni de nada, lo pueda usar. Lo puede usar. Como sea. Que el tipo te pague. Ah, también, ¿verdad? Que el tipo te pague. Porque eso es lo más, vaya, yo recuerdo en mis primeras ventas, digamos, esa era la cosa más espantosa que me podría suceder a mí. Que el tipo llegara y te pagara. Sí. Y tú decías, ay, güey. Y ahora sí se lo tengo que entregar. Y ahora sí tiene que ya no es jarabe de pico. Ya no es, mire que esto hace. No. El tipo ya me dio el dinero y yo le tengo que entregar una cosa y le tiene que funcionar, porque si no el tipo se va a enojar conmigo y me va a golpear o me va a demandar y le voy a tener que devolver el dinero. Y yo ya gasté en lo que hice el chunche y yo voy a acabar en la pobreza. Entonces, todo eso es esa parte del que va aparejado con todo el asunto de la producción y bla. Exactamente. Finalmente, vivimos en una economía capitalista, a pesar de López Obrador, o a pesar de lo que sea. Es una economía en donde la gente te paga por un servicio o por un producto. Y la próxima vez que lo encienda tiene que funcionar. Y tiene que funcionar como una televisión o como una tablet o como un teléfono celular. Así es. Y a eso tienes que llegar. Jesús, muchas gracias. Creo que aquí hay clases de gracias por la invitación. sabiduría. Vamos a contestar rápidamente 2 preguntas. Shannon González, es interesante la propuesta de redes. ¿Existe ya alguna investigación enfocada en el rubro? Y la otra es, ¿qué tan fácil o difícil ha sido el patentar sus equipos de Georgina Valenzuela? Ok. La primera es de redes. Redes en los hospitales con imágenes. Ok. Eso, lo que pasa es que en la mayoría de los casos, los hospitales se han diseñado con redes básicamente administrativas. Entonces la gente está acostumbrada, tú llegas al hospital y efectivamente ya tienen todo enredado. Entonces sí, si al tipo le ponen, le suenan los mocos con un pañuelo, 20 pesos. La parte administrativa, pero la parte clínica todavía no está hecha así. Y las salas, por ejemplo, las salas de cuidados intensivos, etcétera, etcétera, están los monitores y está la central de enfermeras y para de contar. Y es una red, la mayoría de las veces, ¿cómo se llama? Es una red especial del fabricante que hace eso y nada más. Pero, ahí el ejemplo, en imágenes sucedió una cosa. Cada equipo de imágenes, General Electric, Siemens, bla, 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 hacían sus imágenes y las ponían en el formato que se les daba la gana. Entonces tú agarrabas un disco de los estudios de las radiografías de Siemens y lo querías empatar con la tomografía de General Electric y no había forma de hacer, porque cada quien lo hacía como le daba la gana. Entonces llegó un momento en que, y creo que fue los militares gringos que dijeron, no, a ver, tú me quieres vender, tú me vas a entregar las imágenes de esta forma. Ah, tú también de esta forma, tú también de esta forma. Y eso se fue extendiendo y los hospitales se dieron cuenta de que había que hacerlo así y así se crea el estándar de DICOM para el manejo de imágenes. Y lo mismo se ha hecho con el resto de las cosas. Hay un estándar para la transmisión de toda la información de los equipos clínicos. Pero todavía eso, como el DICOM apenas ahora se empieza a ver como un estándar, usable, pues. Y el otro, los HL7 y todo lo demás, apenas se empiezan a ver, pero los hospitales todavía no están ni interesados ni capacitados para hacerlos. Y no están interesados un poquito por lo que decimos. No existe el producto que les diga, oye, pero mira, puedes hacer esto. ¿De veras? Sí. Oye, pero ¿cómo?
Claro, llega el fabricante y les dice, sí, son $700,000, y pues dicen, no, el Rolls Royce, no tengo para el Rolls Royce. Entonces, en ese campo hay todavía una oportunidad muy grande. Y en el registro de tus productos. Y en el registro, sí, se hace el registro. La mayoría de las veces yo lo que he hecho es manejar la cosa de derechos de autor. Como todo depende del software, entonces lo manejo por derechos de autor. ¿Y es como una manera más fácil para Así es. patentar? Así es. Más que un producto, registras un software. El software. Y ese es un truco para hacerlo, porque finalmente es como si tú dijeras, ok, aquí está el teléfono, ahí está el Che hardware, hazlo jalar. Sí, porque ahorita todo es por electrónica. Claro. Todo es por programación. Pero... Sí, entonces hay una imbricación, y eso probablemente es de las cosas que te digo, cuando empecé a dar clases en la UAM me di cuenta de manera a lo mejor premonitoria, pues. Tenemos otras dos. Sí, claro. Sí. ¿Crees tú, Jesús, que la innovación en nuestro país se deba a la desconfianza en productos nacionales? Jorge Gabriel. Yo creo que en parte sí, y en parte a que no, ¿cómo te diré? No se nos ha enseñado a que se puede hacer. Yo creo que para mí la experiencia de cardiología del Instituto de Cardiología fue esencial. El saber que lo puedes hacer. Porque la mayoría cuando salimos de la universidad salimos con el concepto de que nos costó un trabajar hacer funcionar 3 transistores. Sí, o sea que nos ponen la tarea de transistores, por ahí alguien que nos escucha se recordará de hacer un estetoscopio con 3 transistores. A lo mejor ahora es Arduino. Exacto. Aquí acabo es un problema. Que costó un trabajar y la polarización y que el voltaje pasa colector y pasa emisor y todo ese rollo. El HFE y todo eso. Exacto, entonces sale uno con la idea de que, híjole, está en chino hacer. Y cuando te enfrentas, como nos tocó a nosotros enfrentarnos con un grupo heterogéneo de gente, había físicos, había médicos, había par de personas que eran los dirigentes, García Moreira y González Beltrán, que eran unos tipos sumamente listos. Y tienes respaldo institucional, como lo tuvimos en aquel entonces, ilimitado. O sea, realmente, yo recuerdo, pedimos una impresora láser, cuando apenas salieron impresoras láser. Se la pedimos al director, y el director fue a Estados Unidos porque allá vivía su hija o algo así. Y llegó con una caja de este tamaño a la aduana, con una impresora láser, de las primeras impresoras láser que había. Y el director era un poco mal hablado, pero era muy buen apoyo. Sí, y llegó y habló, oiga, ingeniero, que el doctor lo llama, que no sé qué. Y ya, ¿qué pasó, doctor? ¿Cómo está? Ahí está, pero ahí está. Entonces, esa oportunidad que se tuvo de tener ese apoyo, esa gente, etcétera, etcétera, al menos en mi caso me mostró que se podían hacer las cosas. Y eso es algo que no siempre se tiene esa oportunidad, y yo creo que las universidades deberían de ser mucho en eso, de dar esa oportunidad de sacar a la gente y decirle, mira, sí se puede, sí, 2 transistores, sí, pero haz otro de 3, otro de 4, y dale, y verás que al rato vas a hacer uno de 50 transistores con la mano en la cintura. Sí. Justo, de hecho, la última pregunta que tenemos aquí es, ¿qué tanto apoyo hay a la investigación biomédica en México? Mira, CONACYT tiene, y los gobiernos de los estados tienen, yo he tenido mala experiencia con eso, pero sé que ya hay cierto apoyo. Ya puede ir uno a pedirlo. Hay que saber la burocracia, y es una burocracia bastante especial, y en muchos casos tienes que enfrentarte. Hace unos meses me tocó participar en un proyecto con una cuestión de electrocardiografía, en que uno de los, ¿cómo se llaman? Jueces, o etcétera, era un
pues vamos a decirle estúpido, que decía que no eran necesarios 12 canales para la electrocardiografía. Anda, muy bien. Que no, que él había visto que sí, efectivamente, en el Congreso Europeo desde hace 3 o 4 años venden un electrocardiógrafo que usa nada más 4 electrodos y hace interpolación, lo cual está bien, o sea, haces matemática y 5 por 8, 40 y 3 por 3, 9, y interpolas las otras derivaciones, etcétera, y si lo hace, parece ser que bastante bien. Pero el descalificar a un electro de 12 canales porque alguien lo puede hacer con 4 es una reverenda idiotez. Claro. Y entonces ese tipo estuvo friega y jode. Y el tipo es un perfecto imbécil que no tiene idea de lo que está hablando. Entonces siempre te enfrentas a ese tipo de personajes cuando vas con estas burocracias, ¿no? El que tiene que hacer valer su poder, el que tiene que hacer valer su, entre comillas, sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí los hay, sí hay apoyos. Exacto, apoyos sí hay, en tu experiencia no ha sido... Pero sí, hay que pelearse con eso y se requiere una cierta cantidad de hígado para hacer, y yo mi hígado lo reservo para el vino y la cerveza. Por aquí también nos comenta Sharon, actualmente precisamente CONACYT tiene activa una convocatoria para el fomento a la innovación tecnológica y científica, en donde todos los proyectos se someten a valoración y se les da prioridad a los que están enfocados en la salud pública, al desarrollo social y a la sustentabilidad. Sí. De hecho, ella misma cuestionaba un poco la parte de la aceptación a nivel internacional de sus productos. Ajá. ¿Qué tanta aceptación? Bueno, mira, ahorita me voy en unos cuantos días a Centroamérica. Aquí hay una cosa que otra vez se llama dinero. Nosotros al diseñar un producto manejamos un alto valor agregado de las cosas que hacemos. Tú sabes que si vendes un producto como una televisión, si eres Sony, estás compitiendo con LG y con Samsung y con bla bla bla. Y entonces tú vas a vender 1 millón de televisiones de 40 pulgadas, no sé cuánto tenga eso. Y Samsung quiere vender otro 1 millón de televisiones y LG otro 1 millón. Y entonces te van a poner unos precios fijos de la jijurri. Entonces, cada componente, cada centavo que tú ahorres en el diseño de tu televisión Sony, te va a implicar una mayor competitividad en el mercado. O al revés, si tú le pones una tecnología superior, te va a dar una competitividad en el mercado mayor. Entonces, nosotros lo que tenemos con nuestros productos es que somos extremadamente competitivos. Nosotros podemos estar a veces hasta un 50% del precio de un producto similar de una gran marca. Entonces, pues a la hora que la gente ve el precio y ve la calidad y ve y comenta con sus cuates de, oye, estos cuates, pues sí, yo tengo su chunche desde hace 30 años y ahí está, mira. Muchos de nuestros clientes son así, gentes que vienen recomendados de, oye, ingeniero, es que vimos y ya lo vimos con el doctor fulano y en el hospital sutano y bla, bla, bla. Y entonces el precio es muy bueno. Entonces sí tenemos equipos en Centro y Sudamérica. No los hemos sacado todavía, aunque nos han pedido en particular para España. Ahora estuve con un español y estamos en vías de empezar a trabajar. Regresemos mejor a la idea de si se puede a la nacionalidad. Olvidemos eso, sí se puede. Claro. Hagámoslo. Claro. Nada más asegurarnos que funciona la próxima vez que lo prenda. Claro. Y que va a funcionar siempre. Y en cambio ser cada vez más y también inventar mercados. Sí, claro, yo creo que eso es importante. Muy bien. Jesús, muchas gracias por haber estado aquí. Sale, gracias a ti por la invitación. Espero que vengas otro día. Y... ¿Si hay cerveza, sí?
Pues gracias a todos los que nos escucharon. El Colegio de Ingenieros Biomédicos de México pronto estará con ustedes otra vez y te felicitamos, Jesús. No, pues Muchas gracias. Ahora sí gracias. que de qué.